Hola, vamos a ver hoy cómo vamos a hacer una construcción donde vamos a explicar y a demostrar el teorema de Pitágoras. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el teorema de Pitágoras hace referencia a un triángulo rectángulo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es recordar cómo vamos a dibujar un triángulo rectángulo. ¿Vale? Entonces los pasos que vamos a hacer son los siguientes. Vamos a empezar a dibujar dos puntos, ¿vale? Que van a ser los dos puntos en los que vamos a empezar nuestra construcción, un lado del triángulo. Vamos a dibujar la recta que pasa por estos dos puntos y a continuación lo que queremos es que la otra recta sea perpendicular, ¿vale? Fijaros que en la construcción he puesto a la derecha el punto que he dibujado primero, ¿vale? Eso es importante para que luego a la hora de nombrar los puntos pues nos queden de la forma en la que habitualmente pues vamos a ver el teorema de Pitágoras. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es con la herramienta de una recta perpendicular, vamos a elegir perpendicular por el punto primero que hemos dibujado, que en este caso el mío es el de la derecha, y perpendicular a esta recta. Y vamos a dibujar el tercer vértice del triángulo, seleccionando un punto cualquiera dentro de este vértice, dentro de esta última recta, ¿vale? Entonces de esta forma ya tengo los tres vértices y son perpendiculares. Lo que vamos a hacer ahora es ocultar estas dos rectas que de alguna manera lo hemos hecho de forma, las hemos utilizado de manera auxiliar, ¿vale? Entonces estas dos rectas, seleccionamos la primera, no os olvidéis como yo de seleccionar la herramienta de mover primero, ¿vale? Seleccionáis la recta y la ocultáis. Hacéis lo mismo con la otra recta y la ocultáis. Y una vez que lo tenemos oculto, ahora ya sí con la herramienta polígono, pues ya podemos dibujar el triángulo que nosotros hemos formado y que ahora sí, lo mováis como lo mováis, siempre va a ser un triángulo rectángulo, ¿vale? Vamos a marcar en ese triángulo, como hemos hecho en otras ocasiones, por lo menos el ángulo, ¿vale? El ángulo recto. Entonces recordad que el ángulo recto tendréis que marcar en este orden que marco yo aquí. Si marcáis al contrario os va a salir el otro ángulo, pero no pasa absolutamente nada, ¿vale? Entonces fijaros que ese ángulo me sale que es de 90 grados, por lo tanto tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Y fijaros que mueva como mueva este triángulo, ¿vale? Siempre me queda un triángulo donde ese ángulo mide 90 grados, ¿vale? Y fijaros que puedo hacerlo más grande, más pequeño, puedo moverme, puedo mover el triángulo en todos los sentidos, pero siempre tengo un triángulo que es un triángulo rectángulo, ¿vale? De este triángulo rectángulo vamos a ver las longitudes de sus lados, ¿vale? Entonces, este lado de aquí, vamos a ir a configuración y en la etiqueta vamos a poner que se vea el nombre y el valor, es decir, es el lado B que mide 5,11 las unidades que sean, centímetros, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer lo propio con este otro lado del triángulo, que se vea el nombre y el valor, que vale 4,72, y este otro que valga 6,95, ¿vale? Tened en cuenta que en el orden en que yo lo he hecho, el ángulo recto estaría formado por los lados B y C, y el otro ángulo sería el otro lado sería el lado A, ¿vale? Entonces de esa manera nosotros ya hemos conseguido dibujar un triángulo rectángulo. Vale, vamos a ver qué es lo que nos dice el teorema de Pitágoras en este caso. Bueno, pues el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que en un triángulo rectángulo, si elevamos el lado más grande, que es lo que se llama la hipotenusa en un triángulo rectángulo, y lo elevamos al cuadrado, pues ese valor me va a quedar lo mismo que si calculo
el cuadrado de los otros dos lados que se llaman catetos y los sumo, ¿vale? Entonces, vamos a comprobar que eso con este triángulo, pues efectivamente es cierto. Entonces, vamos a poner una herramienta texto y vamos a poner un texto aquí donde vamos a ponerle simplemente como texto teorema de Pitágoras, ¿vale? Recordad que el teorema de Pitágoras tiene que hacernos referencia a un triángulo rectángulo, ¿vale? Entonces le damos OK y lo mismo que hemos hecho en otras ocasiones, ese texto, si entráis en sus propiedades, ¿vale? Si entramos en las propiedades del objeto, en la configuración, pues podemos poner el... Bueno, se me ha escapado, vamos a volverlo a coger. Con la herramienta mueve, seleccionamos el texto y lo mismo, ¿vale? En el texto podemos cambiar el tamaño de pequeño pues a mediano, a grande, lo que veáis que en principio destaca un poquito más. Y a partir de ahí pues podéis ver pues cambiar el color de primer plano que tenemos aquí marcado o el color de fondo que tenemos abajo. Vamos a ponerle un color de fondo pues oscuro y un color de primer plano, pues un color que sea clarito para que destaque, ¿vale? Entonces ya tendríamos ese texto que nos marca el teorema de Pitágoras. Entonces lo que vamos a hacer ahora es escribir otro texto donde nos va a decir qué es lo que dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es importante, ya os lo dije el otro día en clase, es importante que lo recordéis siempre, no como A, B y C, porque en este triángulo A es la hipotenusa y B y C van a ser los catetos, pero en otro triángulo puede ser otro tipo de construcción, ¿vale? Entonces, vamos a seleccionar otra vez la herramienta texto y con la herramienta texto vamos a escribir por aquí lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que la hipotenusa, y escribimos tal cual el valor de la hipotenusa. Para elevar al cuadrado necesitamos un 2 escrito como un superíndice. Vamos a buscar el angulito. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, si le ponéis ahí al cuadrado, el cuadrado en la mayoría de los programas informáticos se mete con ese angulito y luego un 2, ¿vale? La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto, volvemos al texto, un cateto al cuadrado, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Volvemos a seleccionar la herramienta al cuadrado, más, volvemos a la herramienta texto, el otro cateto y al cuadrado, ¿vale? Entonces, he puesto catet, vamos a intentar rectificarlo, a ver si somos capaces. No somos muy capaces, entonces voy a borrar y ponerle el cuadrado. Vale, ahora sí. Entonces, veis que ya nos queda el enunciado del teorema de Pitágoras con la notación matemática que esperamos, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo por aquí, ¿vale? La hipotenusa al cuadrado, igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, y igual que hemos hecho antes, pues le cambiamos pues el color de fondo. En este caso voy a hacerlo al revés, le voy a poner un color de fondo clarito y le voy a poner un color de texto pues oscuro. Y le voy a poner pues un poquito pues, mediano, por ejemplo, para que me diga lo que es el teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Y así es como quiero que recordéis el teorema de Pitágoras.
Vale, a continuación lo que vamos a hacer es comprobar que efectivamente que el programa nos calcule esto que estamos realmente haciendo, que es, realmente es cierto. Vale, entonces vamos a insertar otro nuevo texto, donde ahora vamos a poner una novedad, ya no va a ser un texto fijo, sino que va a ser un texto dinámico. ¿Vale? Entonces, el texto dinámico es que según varíe yo el triángulo, me va a variar la hipotenusa, porque claro, aquí vale 6,83, pero si varío el triángulo, la hipotenusa vale otro valor. ¿Vale? Entonces, veis aquí en la herramienta texto, a mí se me ve un poquito oscuro, un poquito oculto aquí abajo, donde pone avanzado. ¿Vale? Si le dais ahí avanzado, se nos despliegan varias pestañas, uno que pone vista previa, otro que tiene el dibujito del logo de GeoGebra, otro que tiene unas letras griegas, y otro que tiene una cosa que pone fórmula látex, ¿vale? Entonces, cuando yo quiera utilizar un objeto de GeoGebra, tendré que seleccionar la pestañita de GeoGebra. Y veis ahí que tenéis varios objetos, A, B y C mayúsculas, que van a ser los vértices, A minúscula, B minúscula y C minúscula, que van a ser los lados del triángulo, F y G, que creo que son las rectas que hemos ocultado, los textos, ¿vale? Entonces yo voy a seleccionar la letra A, ¿vale? Entonces veis que me aparece ahí la A como dentro de un cuadradito, ¿vale? Eso lo que significa es que estoy poniendo el valor que tome el segmento A. Lo voy a elevar al cuadrado, y ahí lo que me va a aparecer es el valor de A al cuadrado, no el cálculo, ¿vale? Es decir, si A vale 5, me va a aparecer 5 al cuadrado. Si A vale 20, me va a aparecer 20 al cuadrado, ¿vale? Entonces le vamos a poner A al cuadrado, es igual a el valor de B al cuadrado. En este caso vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Entonces con la herramienta avanzado seleccionamos el lado B, que es uno de los catetos, y lo mismo, ¿vale? Buscamos el angulito para elevarlo al cuadrado y luego le vamos a poner no C, sino el objeto matemático C, ¿vale? Entonces marcamos ahí y, igual que hemos hecho antes, elevamos al cuadrado, ¿vale? Entonces de esta manera nosotros lo que hemos escrito es el texto que voy ahora a mover, es escribir lo que hemos hecho arriba, pero para este triángulo o rectángulo donde la hipotenusa vale 6,83 y los catetos valen uno 5,15 y el otro 4,48. Y fijaros que al haber utilizado un texto dinámico, si yo cambio el triángulo y ahora la hipotenusa vale 8,66, fijaros cómo aquí, ¿vale?, me ha ido cambiando el texto, ¿vale? Fijaros cómo me va cambiando en esa zona según el valor que vaya teniendo, cómo me van cambiando los dos lados, ¿vale? Vamos a quitar la marca y con este texto pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Entramos en configuración y buscamos pues en la herramienta texto, pues le buscamos el tamaño, lo hacemos un poquito más grande, mediano o grande o como queráis hacerlo, y le ponéis el color, pues lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Pues vamos a ponerle un color de fondo igual que el de arriba y un color del primer plano, pues igual que el de arriba, si no lo he hecho mal, ¿vale? Y me quedaría ese valor de ahí, que ahora mismo no sé por qué me ha quedado. Vamos a volver para atrás, vale. Vamos a volver a seleccionar y si no, pues si no me deja poner el color, pues lo cambiamos. Vale. Recordad que siempre que hagáis algo como me ha pasado a mí, que os habéis metido en un callejón sin salida, no sabéis qué ha pasado, siempre tenéis la opción de deshacer, ¿vale? Es la ventaja que tienen los programas informáticos, casi todos tienen la opción de deshacer, ¿vale? Entonces, claro, para comprobar que esto es cierto, yo tendría que coger la calculadora y calcular 8,66 al cuadrado, calcular 6,53 al cuadrado y calcular 5,69 al cuadrado y ver que efectivamente todo eso pues da lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para comprobar que da lo mismo? Pues le vamos a decir al programa que me lo calcule para cada uno de los casos, con un texto dinámico como el que hemos hecho. Entonces volvemos a utilizar la herramienta texto y vamos a poner ahora en avanzado. Ahora yo no quiero poner
lo que valga elevado al cuadrado, sino el resultado de elevar al cuadrado. Entonces, seleccionamos otra vez en avanzado el botoncito de GeoGebra y vamos a pedir una casilla vacía. ¿Vale? Entonces, fijaros que me parece un cuadradito como antes, pero ahora al seleccionarlo yo puedo escribir lo que quiero que me escriba. ¿Vale? Entonces, si la hipotenusa es el lado A, si yo ahora le pongo dentro de la casilla A el angulito para elevar y el cuadrado, fijaros que ahora lo que me va a poner, fijaros que antes el cuadrado quedaba fuera de ese cuadradito y ahora me queda dentro, ¿vale? Eso me calcula A elevado al cuadrado. Y quiero ver si eso es igual, vamos a poner el símbolo igual, a el resultado de elevar al cuadrado B, elevar al cuadrado C y sumar, ¿vale? Entonces para eso vamos a volver a entrar en avanzado, vamos a poner una casilla vacía y dentro de la casilla vacía quiero que me ponga el resultado de elevar al cuadrado el cateto B, luego elegiría B elevado al cuadrado y luego le sumo C elevado al cuadrado, ¿vale? Y fijaros que todo esto me queda dentro de la casillita, ¿vale? Entonces, de esta manera, lo que le estoy diciendo es que me ponga el resultado de elevar al cuadrado y de elevar b al cuadrado. Le vamos a dar OK y fijaros cómo podéis usar una calculadora para verlo, pero efectivamente me queda que 8,66 al cuadrado. Recordad que estos todos son redondeos a dos cifras, ¿vale? Entonces, a lo mejor no es exactamente 8,66, sino que es 8,659432, ¿vale? Pero efectivamente veis cómo me queda que al elevar a al cuadrado me ha quedado lo mismo que elevar b al cuadrado más c al cuadrado. Igual que hemos hecho antes, voy a poner en configuración, pues le voy a poner en el texto, lo voy a hacer un poquitín más grande, lo voy a poner mediano, no sé si me va a pasar lo mismo que antes, voy a ponerle el color y ahora pues le voy a volver a poner igual que antes, ¿vale? El color de primer plano lo voy a poner en verde y el fondo pues en este color clarito. Vamos a ver qué es lo que pasa, no vuelve a pasar como antes, no sé por qué, pues le doy al botón de deshacer y deshago, ¿vale? Y a partir de ahora pues vuelvo a modificar otra vez en la configuración, el color de fondo, pues le pongo el color que le quería poner, ¿vale? Entonces de esta manera comprobamos que el teorema de Pitágoras se cumple en cualquier triángulo rectángulo, ¿vale? En ese que tenemos ahí y en cualquier otro, recordad con la herramienta de mover, ¿vale? Siempre vais viendo que cuando cambiáis el triángulo rectángulo, ¿vale? En este otro triángulo, pues los lados se me han cambiado en el texto y veis que sea cual sea el triángulo rectángulo, todos los triángulos rectángulos cumplen esta propiedad, ¿vale? Que cuando elevamos la hipotenusa al cuadrado, elevamos al cuadrado los catetos, pues la suma de los cuadrados de los catetos me da lo mismo que la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Igual que hemos hecho en otras ocasiones, vamos a guardar este trabajo, ¿vale? Entonces, o bien archivo guardar o bien en descargar como, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones, creo que como otras veces lo he dado mediante guardar, le voy a dar ahora descargar como, elijo la opción GGB, que es el archivo de GeoGebra, y le pongo el nombre, ¿vale? En principio me aparece por defecto GeoGebra Export, pero le voy a poner, por ejemplo, Pitágoras. Lo guardo y, como siempre, pues lo que va a hacer es descargarlo, ¿vale? Ya veis aquí que pone un archivo descargado y el archivo ya lo tenemos descargado para volverlo a subir en otra ocasión si necesitáramos pues moverlo o lo que fuera.